Bueno, pues buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva, conferencia, tertulia, diálogo. Hoy va a ser algo, creo, más dinámico del Juan de Mariana, ¿no? Como saben, después de la crisis del coronavirus y de la declaración del estado de alarma, pues hemos modificado nuestro modus operandi y ahora pues ya no tenemos charlas presenciales, pero hemos mantenido la agenda de charlas sabatinas, la agenda de tardes americanas y, en definitiva, toda nuestra agenda de divulgación y conferencias vía online, en línea. Y hoy, pues tenemos el placer de disfrutar de un diálogo con el gran amigo, con Luis Ignacio Gómez, ¿no? Máster en biomedicina, empresario, fundador, director de varias empresas farmacéuticas y fundador de su propio laboratorio, residente en Alemania, articulista en disidencia y, tengo que decir también, gran jefe, porque fue mi jefe en el máster de Environmental Economics en la Universidad Francisco Marroquí durante 2 ediciones. Ojalá vuelva a salir adelante varias ediciones de ese máster y bueno, la relación con él, tanto en lo personal como en lo profesional, ha sido durante todos estos años fantástica, un gran defensor de la libertad. Hoy vamos a hablar de un tema pues vinculado a la gestión y a las diferencias que hay pues entre Alemania, país que Luis conoce muy bien, y España, que también conoce muy bien, pero que obviamente pues las diferencias en la gestión del coronavirus han sido drásticas, con luces y sombras en ambas partes, ¿no? Pero bueno, la idea es tener una tertulia con base en preguntas que nos han hecho llegar por internet y en preguntas que hemos sacado adelante nosotros aquí también desde el Juan de Mariana por las inquietudes que esta crisis ha suscitado. Y quizás la primera pregunta, pues para empezar, es una pregunta para ubicarnos, ¿no? Luis, ¿cuál es la cronología de la crisis del coronavirus en Alemania, ¿no? Para ver si coinciden las fechas o no con lo que tuvimos aquí en España. Bueno, antes de nada, déjame saludarte y déjame saludaros a todos. Un placer para mí estar aquí haciendo algo con el Juan de Mariana, instituto al que pertenezco hace muchísimo tiempo y del que me siento muy orgulloso. Gracias, Edu, por la presentación. Ha sido muy amable. Yo no sé si soy bueno o soy malo. Intento hacer las cosas lo mejor que puedo. A veces salen bien, a veces no salen tan bien. Y sí, vamos a tener más ediciones de la maestría en Economía Medioambiental de la UFM, eso tenlo por seguro, porque creo que es un proyecto muy bonito y muy interesante y que despertó mucho interés en su momento y va a volver a despertar interés de nuevo. La cronología del coronavirus en Alemania. Bueno, pues yo creo que antes de haceros, o mejor dicho, preferiblemente, no quiero haceros una cronología de tal día, fue el primer infectado y tal, hablaremos de ello, pero yo creo que lo más interesante para mí, cuando empecé a investigar todo este tema, alrededor del día entre el 15 y el 20 de febrero, fue comprobar cómo el gobierno alemán, en la segunda semana de enero, en su parlamento, debatió una ampliación de la ley que estaba vigente de protección frente a enfermedades infecciosas, y se propuso al final una adenda, un párrafo adicional específico para el coronavirus 19, es decir, para el SARS-CoV-2, que es como se llama este virus. Es decir, se dieron mucha prisa. Necesitaban esa ampliación por 2 razones. La primera, la ampliación otorgaba ya determinados derechos a determinadas instituciones del Estado y ministerios para la adquisición de material y para el establecimiento de planes preventivos. Y por otro lado, esa misma disposición adicional estipulaba que fuera el Instituto Robert Koch el que a partir de ese momento redactase todos los protocolos necesarios para enfrentarse a la epidemia. Y este aquí que efectivamente la ley entra en vigor, es que no sé cómo se dice en español, esta parte de la ley, esta parte nueva, entra en vigor el día 1 de febrero y el día 2 de febrero el Instituto Robert Koch ya saca su primer informe y sus primeros protocolos de actuación frente a la todavía en aquel momento no crisis del coronavirus en Alemania.
De tal manera que cuando llegan las primeras infecciones, el primer infectado, un 28 de febrero, pues las autoridades alemanas estaban un poco avisadas. Tanto es así que inmediatamente se sabe dónde es la infección y, lo más importante, cómo se produjo y en qué circunstancias se produjo. Se había celebrado un festival de carnaval en un pueblecito alemán y una de las personas que asistió a ese festival de carnaval había estado en China, y una de las personas que había asistido a ese festival de carnaval es la que había dado positivo. Y a partir de ahí, bueno, pues se van sucediendo, por un lado, el aumento de las cifras, tanto de infectados como de personas atendidas en UCI, como de personas fallecidas, pero también las acciones gubernamentales y las acciones de los institutos sanitarios alemanes, que es algo de lo que deberíamos hablar también más adelante, porque no tiene nada que ver con la forma de actuar de los servicios sanitarios españoles. Es decir, desde el primer momento, por ejemplo, en Alemania aparecieron laboratorios privados que ofrecían test de coronavirus. Y desde el primer momento, autoridades locales, no de los Länder, locales, adoptaron medidas. Este pueblecito de Nordrhein-Westfalen quedó completamente aislado. No hizo falta que llegara ningún canciller alemán, que llegara Angela Merkel a decir vamos a cerrar ese pueblo. No, lo cerró el ayuntamiento mismamente. Es decir, se fueron sucediendo una larga serie de acciones, tanto de los ayuntamientos primero como de los Länder, las comunidades autónomas alemanas, vamos a llamarlo así, y luego ya, efectivamente, a partir del día 8 de marzo, el día 8 de marzo, es cuando el ministro de Sanidad alemán anuncia por primera vez y de manera oficial que se van a aplicar medidas severas de contención. Esta es un poco la cronología del asunto, ¿no? Y bueno, a partir del 8 de marzo, bueno, pues han ido sucediendo los avisos del Instituto Robert Koch, se han ido sucediendo los anuncios de medidas de restricción de la movilidad en Alemania, algunas con carácter federal para todo el país, otras más restrictivas con carácter regional para los Länder. Hay Länder con diferentes modelos de contención, incluso ciudades. Por ejemplo, la ciudad en la que yo vivo, las restricciones son, por ejemplo, mucho más duras que apenas 90 kilómetros de aquí, que está Dresden, que también está en el estado de Sajonia. Bueno, la verdad es que es súper interesante y con bastantes diferencias, ¿no? La segunda pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Con base en las cifras de contagios y también, desafortunadamente, de fallecidos, los resultados alemanes, pues a día de hoy parecen ser bastante más satisfactorios que los observados aquí en España, ¿no? ¿Qué explica lo anterior, digamos? ¿Qué medidas concretas, claras, han determinado el éxito, sobre todo el lado de los fallecidos, ¿no? Porque aunque las tasas de crecimiento de contagios y tal son menores en Alemania que en España también, porque las cifras van coincidiendo, pero bueno, el número de contagiados en Alemania es menor o de infectados es menor, sí es cierto que tiene un número muy alto también de contagios, ¿no? Igual que España, pero claro, cuando uno ve las cifras de fallecidos, la diferencia es obscena, ¿no? Aquí en España, pues más de 6.000 muertos, un drama absoluto, y en Alemania han sido capaces de controlarlo mejor. ¿Qué medidas han determinado precisamente, pues, ese control de los fallecimientos, ¿no? Porque además a mí me irrita mucho, en las redes, Twitter, Luis es un gran tuitero, tiene mucho protagonismo en Twitter. Twitter es capaz de lo mejor y también de lo peor, ¿no? Y ayer, pues voy a leer porque hay gente que con esto de las muertes está evidenciando una falta de humanidad total, ¿no? En relación a las víctimas, ¿no? Y claro, en Alemania no, en Alemania se ha hecho un gran trabajo para contener eso. ¿Qué medidas, Luis, desde tu punto de vista, determinan pues el éxito alemán en la contención de los fallecidos? A ver, yo creo que no podemos hablar de unas medidas concretas que haya adoptado el gobierno, sino que tenemos que hablar de una serie de circunstancias que han favorecido esta evolución que hemos observado, que estamos observando en Alemania, ¿no?
quiero llamar a la memoria de todo el que nos esté escuchando ahora mismo, que bueno, pues ya hemos superado aquí en Alemania los 300 fallecidos y estamos ante una cifra también importante. Es decir, no es que los alemanes no se mueran por coronavirus porque son tan fabulosos y tan fantásticos, sino que, bueno, pues la curva de fallecimientos en Alemania se ha desarrollado un poco diferente a como lo ha hecho en España. Y yo creo que esto obedece a varios factores. Desde el punto de vista sanitario, que creo que ha sido un gran acierto por parte de las autoridades sanitarias alemanas, desde el primer momento en este país se ha seguido una política de test masivos, pero no solamente a los pacientes con sospecha aguda de padecer una infección por coronavirus, sino también, y creo que esto ha sido lo más importante, a sus contactos y familiares. Es decir, si una persona en una empresa daba positivo al test, automáticamente se testaba a todos los compañeros de trabajo y su familia que habían tenido contacto con él en los 14 días anteriores. A todos. Esto ha facilitado hacer, primero, un buen seguimiento del desarrollo de la epidemia y, segundo, detectar de manera muy temprana muchísimos casos. No todos, pero muchísimos casos. Esta detección temprana de los casos mejora, lógicamente, el pronóstico a la hora de valorar el desarrollo de la enfermedad. Es decir, lo que tenemos en Alemania es un número muy importante, bueno, prácticamente muy similar al de España, ¿no?, de infectados, pero un número muy bajo de infectados que necesitan asistencia especial, respiración asistida o incluso asistencia en situación de gravedad o en situación crítica, ¿no? Y esto se debe exclusivamente a eso, que lógicamente cuanto antes eres capaz de diagnosticar un desarrollo patológico inflamatorio como es el que provoca al fin y al cabo el coronavirus, se pueden aplicar medidas antes, paliativas, que permitan evitar desarrollos graves y agudos de estas enfermedades. No lo hace en todos los casos porque sabemos la importancia, o porque conocemos el papel que juega los procesos inflamatorios que genera este virus sobre enfermedades ya previas, sobre todo de las vías respiratorias bajas, y lógicamente pues esto obliga a que haya enfermos que tengan que acudir a las camas UCI y a terapias con respiración asistida, ¿no? Esa ha sido una de las razones. Hay más. Yo creo que no debemos olvidar nunca el aspecto social cuando valoramos la velocidad con que se desarrolla una epidemia o una pandemia en este caso, y los efectos que pueda tener en la mortalidad de la población, ¿no? El aspecto social es fundamental. Aquí en Alemania las viviendas con 3 generaciones de una misma familia son rarísimas, por no decir prácticamente inexistentes. Aquí nadie vive con sus abuelos y sus hijos, y los hijos, en cuanto cumplen 17 y 18 años, se van de casa. No se quedan a vivir en casa hasta los 30. Entonces, aquí lo que hay es una cantidad muy grande de hogares en los que vive una persona o 2 personas. Una cantidad muy grande. Por poneros un ejemplo, ¿no? Ahora mismo aquí en mi vecindario, excepto mis vecinos de enfrente del número 3, que son ellos 2 con 2 hijos pequeños, de menos de 16 años, el resto de vecinos que yo ahora mismo tengo en la memoria, ninguno vive en más de 2. Somos todos matrimonios pues de mi edad o incluso mayores, bueno, algún matrimonio algo más joven, pero los hijos están fuera de casa. Y los abuelos viven en otro sitio, o son ellos mismos abuelos ya, y ya no viven ni con sus hijos ni con sus nietos, lógicamente. Yo creo que esto también ha jugado un papel importante, ¿no?, en la rapidez con la que se extendió la enfermedad perdón, y en facilitar pues eso, que el número de víctimas mortales
sea menor. Y luego hay otro aspecto muy propio de los alemanes, y es que efectivamente el alemán no es tan afectuoso, no es tan cordial, no es tan cariñoso como el español o como lo es el italiano, ¿no? No estamos todo el día de besuqueos para aquí, para allá y abrazos y no sé qué. Y al mismo tiempo, el alemán son personas muy solidarias. Entonces, aquí, mucho antes de que el gobierno decretase ningún tipo de medida, ya había gente yendo a hacer la compra para sus vecinos mayores. Aquí ya había gente preocupándose por, oye, ¿sabes si fulanito está bien, que vive solo? Este tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto ha facilitado localizar a fulanito de tal que vive solo y que no se encontraba bien, llegaron los servicios sanitarios y digo, uy, pues vamos a llevarlo a una residencia, o vamos a llevarlo a un hotel, o vamos a llevarlo a un hospital, para tenerlo más controlado. Yo creo que ha sido una mezcla un poco de todo, pero desde luego el factor fundamental, por quedarnos con algo, ha sido el de la ingente cantidad de test que se han hecho, incluso en algunos pacientes, en algunos no pacientes, en algunas personas, hasta incluso dar 3 veces negativo. Claro, es muy relevante. Entonces, yo creo que ese ha sido uno de los factores más importantes, sí. Otro tema que has tocado al principio y que quizás aquí también suscite discusión y algo de diálogo en el chat, que estoy viendo que el chat está... Tenemos más de 100 personas conectadas en directo ahora mismo viendo. Yo no veo el chat, no me iréis contando. Pero sí, pero algo que has comentado al principio y que creo que es relevante es la cuestión del rol del gobierno y del Estado en este tipo de crisis, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues se ha tendido a una centralización importante, ¿no? Sin embargo, tú has hablado de ayuntamientos que tomaron medidas, de Landa que tomaron medidas, o sea, has comentado cosas que yo creo que son muy relevantes, ¿no? ¿Cómo es ese juego allí? Porque aquí lo que se ha visto es, obviamente, un fortalecimiento obsceno del gobierno central, una centralización en cuanto a compras de material se refiere, que ha generado un problema gravísimo que, como sabes, pues es el que tiene que ver con esta empresa china que ha enviado esos test que están en mal estado y que no sirven. Y básicamente, pues el gobierno empezó diciendo que eran 6.000, luego dijo que eran 50.000 y ahora parece que son más de 500.000. O sea, un desastre total, ¿no? Por no dejar a los emprendedores importar y tal. Y tampoco quizás por no dejar a gobiernos subnacionales participar en la jugada, ¿no? En la solución a la crisis con sus capacidades. ¿Cómo ha sido en Alemania para ti esa evaluación? ¿De verdad ha funcionado el sistema federal o al final se ha desembocado en una mayor centralización y concentración de poder en el gobierno central? No, bueno, vamos a ver. La descentralización tiene sus grandes ventajas porque te permite reacciones locales más rápidas. Esto se ha visto aquí con claridad, os lo comentaba antes, ¿no? Ayuntamientos que por sí mismos decidían suspender la vida social y cerrar el acceso y la salida de esos ayuntamientos. Esto permite actuar de manera rápida y ágil a nivel local. Pero cuando necesitas coordinar una cantidad ingente de datos y de acciones, es donde hemos visto aquí en Alemania, por ejemplo, que las herramientas que estaban a disposición, porque lo estaban, no siempre funcionan bien. Resulta que, bueno, las autoridades sanitarias aquí en Alemania no están centralizadas, es decir, cada ayuntamiento tiene su propio Gesundheitsamt, que es la oficina de salud, vamos a llamarla así. Entonces, cada oficina de salud, bueno, pues había unas que estaban informáticamente a la última y otras que estaban informáticamente pues muy atrasadas. Algunas incluso he leído, me han llegado algunas cosas, trabajaban con Windows 95 todavía, ¿no? Y claro, ha habido dificultades serias, importantes, a la hora de recolectar de manera central los datos. Es decir, el Instituto Robert Koch estaba recibiendo los datos no mal, sino con mucho tiempo de retraso. El recibir datos con mucho tiempo de retraso supone
ralentizar las medidas, la capacidad de reacción, tanto a nivel del Land, o sea, de la comunidad autónoma, del Land, como a nivel del Bund, a nivel federal. Y esto fue lo que criticó precisamente a principios de esta semana la revista Spiegel, lo criticó además bien y con acierto. La revista Spiegel no dijo en ningún momento que los datos fueran falsos. La revista Spiegel expuso lo que había ocurrido y era verdad, y el Robert Koch Instituto, el Instituto Robert Koch así lo reconoció, que había habido momentos en los que desde algunas oficinas de salud los datos tardaban incluso 4 días en llegar, porque se enviaban, como no funcionaba el sistema informático, se enviaban hasta por fax. Esto demuestra que efectivamente el sistema federal y muy descentralizado en este caso que tenemos en Alemania aporta muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes cuando las herramientas a disposición, en este caso informáticas, no son bien utilizadas o no pueden ser utilizadas. Yo creo que esta es una lección que estos alemanes han aprendido. Les ha dolido mucho y no va a volver a ocurrir nunca jamás. Nunca jamás. Aquí se va a gastar un montón de dinero el gobierno y los Länder para poner a todas las oficinas de salud absolutamente al día en lo que al software y a los equipos a los equipos electrónicos se refiere, ¿no? Eso ha sido un inconveniente y ya digo, pero en general el sistema de salud alemán, que ya digo, no tiene nada que ver con el sistema español. El sistema de salud alemán, para que nos entendamos en España, es un sistema estatal, porque está regulado por el Estado, pero administrado exclusivamente, repito, exclusivamente de manera privada. Es decir, aquí en Alemania no existen los ambulatorios, donde es que voy al ambulatorio. No, aquí no hay ambulatorios del Estado, ni ambulatorios de... No, eso aquí no existe. Aquí lo que hay es que 5, 6, 7, 8 profesionales de la medicina se reúnen. Oye, mira, pues yo soy radiólogo, yo soy pulmólogo, yo soy internista. Bueno, pues entonces se juntan y dicen, ¿qué necesitamos? Mira, necesitamos una máquina para hacer TAC, necesitamos un servicio de endoscopia, necesitamos unos ecógrafos para hacer cardiología. Vale, bien, se van a un banco, los 7 juntos, piden un crédito y montan lo que aquí se llama una casa de médicos. Entonces yo voy a mi casa de médicos, pero no porque sea mi casa de médicos, sino porque ahí está mi cardiólogo. Y mi cardiólogo me dice, oye, pues te vendría muy bien que te hicieran un test de resistencia. Mira, aquí abajo hay un neumólogo muy bueno, de confianza y tal, baja y habla con él. Y bajas y hablas con él. Pero estamos hablando de médicos privados. Estamos hablando de casas de médicos privadas. Estamos hablando de hospitales privados. En los hospitales del H más grandes, el clínico universitario es privado. Está pagado y subvencionado en parte por el Estado de Sajonia, pero mayormente se nutre de los presupuestos de la Facultad de Medicina y de los presupuestos de los donantes que hay. Esa es otra. Aquí hay asociaciones de amigos de la Uniclinic de Leipzig y entonces se pagan las cuotas católicamente todos los meses, aparte de tu seguro médico, que no tiene nada que ver, ¿eh? Eso no tiene nada que ver, aparte de tu seguro médico. El St. Georg es un hospital privado. El Diakonissenhaus es un hospital privado. Estoy hablando de hospitales con 1000 camas. Claro, Leipzig es una ciudad grande, tenemos 600.000 habitantes. Entonces, el concepto es diferente. Sí, el Estado, la ley, es la que regula el funcionamiento y la coordinación de todas estas administraciones privadas, y los seguros, aunque pueda parecer lo contrario cuando se viene aquí a Alemania y todo el mundo lo meten en la AOK o cosas por el estilo, la gente que viene de países como el nuestro piensa, claro, es que este es el seguro social. Es como la seguridad social en España, o el SACIL en Castilla y León, como se llama en Madrid, que no lo sé. No. Los seguros son muchos y son privados y yo puedo elegir el seguro médico que a mí me dé la gana. Entonces,
¿Qué dice la ley? La ley dice que si yo soy un empleado y cobro menos de X, entonces tengo que estar obligatoriamente asegurado como empleado y tengo que pagar entre un 14 y un 16% de mi nómina a ese seguro, mi empleador otro tanto, y con eso pago mi seguro. Pero yo el seguro, yo a mi empleador le puedo decir, no, yo es que estoy asegurado en la técnica, en la TKK, o no, yo estoy asegurado en la BGA, o yo estoy asegurado, y son todos. Y esos mismos seguros, cuando yo dejo de ser empleado y monto mi propia empresa, yo no abandono mi seguro. Lo que ocurre es que dejo de ser un asegurado estatal y paso un Pflicht, un asegurado obligatorio, que es como se llaman aquí, y paso a ser un asegurado voluntario, es decir, privado. Pero el seguro es exactamente el mismo. Y voy al mismo hospital al que iba antes y me atiende el mismo médico que me atendía antes. O sea, no cambia nada. Y a lo mejor esto fue lo que facilitó que desde un momento muy inicial, aquí en Alemania, hace 2 semanas, ya había 100 laboratorios haciendo tests. Es que es muchísimo, la diferencia es brutal. Y ahora mismo se calcula que hay más de 400 laboratorios haciendo tests. Y estos laboratorios no pertenecen a ningún seguro, no, son los laboratorios de los centros médicos de los que os hablaba, laboratorios privados, etcétera, etcétera. Y claro, lógicamente, los de los grandes hospitales, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, probablemente el laboratorio clínico más grande de Alemania sea el Berlin Labor, que depende del Hospital Charité. Y bueno, pues es un poquito lo que ha facilitado esta reacción tan rápida y tan contundente a la hora de testar a pacientes, ¿no? Sí. Otro tema que, bueno, que aquí está generando mucha frustración, yo creo, ¿no? Es el tema de la actitud del gobierno como gestor de una crisis y de las mentiras, ¿no? Creo que, bueno, sospecho que todos los que nos están viendo están de acuerdo con la afirmación que voy a hacer, ¿no? O sea, la actitud de aquellos que han comunicado el estado de la crisis, pues ha sido, por decirlo de alguna manera, muy negligente, ¿no? O sea, al principio alentaban a ocupar las calles, una vez pasa el 8 de marzo y todos tienen su manifestación, pues en este caso feminista, pero bueno, también las concentraciones de partidos como Vox y tal. Al día siguiente, bueno, de hecho el ministro de Sanidad ya dice que todo empeoró en la noche del 8 de marzo. Milagrosamente todo cambió en la noche del 11 de marzo. Bueno, haciendo memoria, se pasa a un escenario de contención reforzada, que no sé muy bien qué significa, solo afecta a términos sanitarios, no sociales, y el siguiente fin de semana se declara ya el estado de alarma. Pero sobre esa situación, todos somos conscientes, creo que los que tomaron mejores medidas y a los que no les dejaron tomar medidas fueron los gobiernos autonómicos, pero la cuestión es cuál es la percepción de lo que está haciendo pues el Ejecutivo alemán, y si el Ejecutivo alemán ha caído en mentiras tan descaradas como las que nos han dicho a nosotros, ¿no? A nosotros nos han mentido totalmente a la cara aquí en España, ¿no? Porque básicamente nos han dicho que habían comprado material, el material no ha llegado. Cuando ha llegado, pues está en mal estado. Cuando quieren recular, no dicen ni el nombre de la empresa. El Ministerio de Sanidad está siendo, desde mi punto de vista, cómplice con grandes mentiras, creo, ¿no? Y una falta de transparencia a la ciudadanía en la gestión de todo esto. ¿Cómo lo ves tú en Alemania? A ver, 2 cosas. El gobierno alemán no ha tenido necesidad de mentir gravemente, simple y llanamente, porque desde un primer momento había sido capaz de desarrollar o de adoptar determinadas medidas preventivas, como fue la adquisición muy temprana de una enorme cantidad de material EPI, por un lado. Por otro lado, espera que no quiero mentir, desde el día 3 de marzo, el Departamento de Virología de la Charité ya disponía de un test PCR propio altamente sensitivo. Yo creo que el gobierno alemán se ha limitado un poco a coordinar la acción de los gobiernos de los Länder,
los gobiernos de los Lenda han sabido desarrollar una dinámica de comunicación muy cercana, de mucha cercanía. Es decir, aquí, por ejemplo, un día como ayer, viernes, nosotros tuvimos una rueda de prensa del Ayuntamiento de Leipzig, una rueda de prensa de la Dirección General de Servicios Sanitarios de Sajonia, una rueda de prensa del Ministerpräsident de Sajonia y una rueda de prensa de Angela Merkel, aparte de la rueda de prensa del Instituto Robert Koch y del Ministro de Sanidad. Entonces, lo que han conseguido aquí es generar una sensación de mucha cercanía. Y la gente se ha visto de esta manera más motivada todavía en algo que ya es muy propio del alemán, que es lo que aquí llamamos Obrigkeitsgefühl, que es a los alemanes no les desagrada desobedecer, son más bien obedientes, ¿no? Los alemanes son obedientes y muy atentos a lo que dicen sus autoridades. Yo creo que por eso no ha habido, excepto este lapsus un lapsus grave, excepto esta falta grave de la comunicación inmediata de datos, no ha habido grandes críticas aquí en Alemania, ¿no? Pero ya digo, porque tampoco la forma de actuar del gobierno ha facilitado que el gobierno haya tenido que en algún momento defenderse de algo o estar defendiéndose continuamente. Ya sabes tú que lo de las mentiras aumenta en la misma proporción en la que aumenta tu incapacidad. Cuando te ves desbordado por lo que está ocurriendo, es cuando empiezas a decir y anunciar cosas que no son ciertas, luego tienes que desdecirte y eso genera, lógicamente, enormes incertidumbres, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que les ha pasado en España. Yo no sé, porque no lo sé, y decir lo contrario sería mentir, ¿no? Y además sería pues establecer una suposición injuriosa casi. Yo no sé si el gobierno, a propósito, exprofeso, y de manera, en este caso sería casi criminal, ¿no?, pospuso lo que sabían sobre el desarrollo del coronavirus en España a intereses políticos. Quiero creer que no. Quiero creer que el gobierno tenía buenos informes del CSIC, que el gobierno tenía buenos informes de sanidad, que el gobierno tenía buenos informes de sus expertos y que el gobierno pecó de dos cosas. Primera, en esos momentos previos al 8 de marzo, esa semana previa al 8 de marzo, se dan cuenta de que, no tenemos material suficiente para lo que se nos viene encima. Vamos a ver cómo lo conseguimos y que no se entere nadie. Y por otro lado, se dieron cuenta de que al no tener material ni argumentos de respuesta ante lo que se venía encima, tal vez lo mejor era esperar a ver cómo se desarrollaba la cosa. Es un error gravísimo, lo es, pero no es necesariamente malicioso, que es lo que yo muchas veces en Twitter o en las redes sociales percibo, ¿no? Yo no creo que haya sido un grupo de malvados. Yo creo que han sido la consecuencia de los hechos y los acontecimientos generados, porque, bueno, pues en este momento, y eso sí lo creo, nos gobiernan personas pues que a lo mejor no están capacitadas para asumir el liderazgo en este tipo de situaciones, ¿no? Un tema interesante. Yo claro, yo desde aquí, desde el foco en Madrid, es que la verdad todos estamos, bueno, la gente también que seguro nos está viendo, un poco envenenados por las continuas medias verdades y mentiras directamente que nos han metido. Pero quizás a lo mejor el CSIC efectivamente presentó un informe a finales de enero. Pedro Duque, el ministro, en el día 2 de febrero reconoció que ya mantenía contactos con un montón de personas para una potencial crisis. A lo mejor la infravaloraron anteponiendo la política, o a lo mejor no. Eso quedará para la historia, ¿no? Ahora, algo interesante es esa cuestión del desabastecimiento, ¿no? Es increíble que en España se esté sufriendo desabastecimiento, ¿no?
O sea, muchas veces no sabe, o sea, es inaudito, ¿no? En Alemania en ningún momento hubo desabastecimiento y no hay desabastecimiento. Aquí hay desabastecimiento. Yo creo que parte del desabastecimiento está vinculado a la incapacidad, incompetencia, incluso pensando desde una óptica de public choice, que ya sabes que me gusta cierto incentivo a la corrupción, ¿no? Porque yo estoy convencido, por ejemplo, con esta importación de productos, a lo mejor no quieren dar nombres precisamente porque hay algo turbio o medio turbio por dentro, a saber, eso nunca se va a saber. Pero el punto es, la centralización de compras ha demostrado ser un fracaso, ¿no? Estamos siendo muy criticados los liberales en estas crisis. Cuando uno se ve las redes sociales, hay gente como Antonio Maestre, ¿no?, que ha dicho que el liberalismo ha fracasado y que esta crisis es la evidencia del fracaso del liberalismo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso español es lo contrario, ¿no? La centralización de funciones y la incapacidad para comprar teniendo solo un importador autorizado, que es el Estado, lo que está impidiendo es que los emprendedores suministren al mercado productos, ¿no? Eso en Alemania, evidentemente, pues creo que no sucede con base en lo que has dicho, por dos cosas. A lo mejor hay más libertad para comprar, importar producción, y al mismo tiempo tienes más capacidad instalada para producir ese material, ¿no? Vamos a ver, volvemos otra vez al tema de la descentralización y de la gestión privada de determinadas cosas, ¿no? Estuve consultando antes con uno de mis colegas si podía decir esto en público y me dijo que sí, que no es secreto. Hay actas y están accesibles en Internet. Hace 3 semanas, repito, 3 semanas, la Asociación Alemana de ¿cómo traduciría yo? De laboratorios de análisis clínicos, tuvimos, bueno, pues hay un comité directivo y en ese comité directivo somos 32 personas y tuvimos una videoconferencia. Y en esa videoconferencia se acordó, hace 3 semanas, cuáles eran los test y qué tipo de certificación deberían de tener para poder dar vía libre y adquirir esos test. No estoy hablando del ministro de Sanidad, estoy hablando de una asociación privada de laboratorios privados y públicos, porque aquí también, bueno, públicos, de hospitales grandes, porque aquí también están ellos, ¿no? Y entonces el Instituto Robert Koch saca un documento en el que determina cuáles deben ser las certificaciones de los test y que solamente esos test que cumplan esas certificaciones pueden ser adquiridos. Y al día siguiente, todo el mundo salió al mercado a comprar test. Todo el mundo. Los que no lo habían hecho antes, porque es que resulta que ahora mismo se van a empezar a utilizar dentro de poco, pero no se estaban utilizando de manera masiva, pero hay muchísimos laboratorios alemanes que ya tienen cantidades ingentes de test de anticuerpos. Cantidades ingentes, no os las podéis imaginar en España. Es decir, cuando la semana que viene el Instituto Alemán del Medicamento y los Productos Médicos den vía libre al mega estudio que ha organizado el Departamento de Virología de Charité y el Robert Koch Institute, el Instituto Robert Koch, conseguir los 100.000 test que ellos quieren va a ser cuestión de una semana. ¿Por qué? Porque no los van a hacer ellos, los vamos a hacer nosotros. Y por eso la confianza en que los resultados de este estudio, que nos van a permitir apreciar cuál es el nivel de inmunización comunitaria en estos momentos en Alemania, van a estar disponibles a finales de abril. ¿Por qué? Porque esto va a permitir al gobierno empezar a calibrar si aflojar las medidas de aislamiento, si no aflojarlas, en qué medida, en qué regiones. Entonces, yo creo que eso es un poco la ventaja de no tener que estar esperando continuamente a que haya un ministro o un equipo ministerial que nos diga qué es lo que se tiene que hacer. Yo, disculpa que interrumpa, yo quisiera también llevar un tema que se está saliendo, se está hablando mucho por el chat, o algunas personas lo han comentado, es si la contabilización de muertos
es igual a de acá, ¿no? Si, por ejemplo, se está contabilizando a las personas que ya tenían patologías previas o solamente a las personas que directamente ha sido por COVID o eso. Ha sido un tema, una pregunta. Sí, muchas gracias, Pablo. A ver, yo es que lo he dicho en Twitter, lo he contado en un artículo, me parece, en Disidencia, lo digo cada vez que me preguntan, lo he dicho en la radio, lo dije el otro día en un podcast para la libertad digital y lo diré siempre. Vamos a ver, la ley alemana, hay una ley de protección ante enfermedades infecciosas, es en este respecto absolutamente tajante. Todas aquellas personas que entran en un hospital o no entrando en el hospital, en casa, son diagnosticadas de SARS-CoV-2 coronavirus, todas entran en la estadística. Da igual si eran como yo. Yo mismo, por ejemplo, es un buen ejemplo el mío es muy bueno. Yo soy fumador, tengo problemas respiratorios crónicos, sí, sigo fumando, lo siento, me gusta. Soy diabético. Bueno, pues si yo, desgraciadamente, contrajera el coronavirus la semana que viene y mi test es positivo y me ingresan en una clínica y me muero por el coronavirus, mi nombre estaría en las estadísticas de muerto por coronavirus. Vale, y enlazado también ese tema. No te oigo. La verdad es que el tema es interesante. Pablo, sí, comenta. Sí, comenta. no, quería enlazarlo. Perdona, quiero decir una cosa. ¿Por qué? Porque la ley obliga al médico a escribir ese informe de esa manera. Estupendo. Es así. Entonces, si no lo está haciendo alguien, o si alguien de los que están ahora mismo escuchándonos vive en Alemania y se ha muerto su abuelo, Dios no lo quiera, por Dios, en estas circunstancias, y cree que no ha sido, que no ha entrado en los números de muertos oficiales por coronavirus, que vaya a su departamento de sanidad, a su Gesundheitsamt, y lo denuncie, porque en Alemania eso es un delito. Conectando también con el tema de la ley, preguntaba a otra persona si las leyes últimas que aprobó la Unión Europea de protección de datos y todo eso, o alguna ley en general o específica en Alemania, ha dado algún tipo de problema o si vemos algún tipo de limitación legal para dar solución a estos problemas en Alemania. A ver, aquí hay una limitación legal y es que no sé si os habéis dado cuenta de que, por ejemplo, el Robert Koch Institute, el Instituto Robert Koch y el gobierno alemán no dan de manera regular el número de enfermos en camas UCI. No lo dan. La única fuente que tenemos oficial de enfermos críticos, si os dais cuenta, son las páginas web que o bien recogen datos que proceden de la Organización Mundial de la Salud, que normalmente son proyecciones, ojo, ya, muchos de ellos son proyecciones, no son datos reales, o sacados de alguna agencia de noticias, pero que, por cierto, no sé de dónde lo sacan ellos, porque la ley aquí no permite dar ese tipo de datos. Esos datos se recogen para después poder ser analizados, pero no se publican a no ser que haya una orden expresa por parte del Ministerio que considere de interés público hacer públicos esos datos, pero normalmente no se dan. Del mismo modo que no se dan datos de estadios clínicos, tampoco. Antes de darle la palabra al chat, que está, bueno, el chat está, hay 162 personas conectadas, lo cual es algo muy, muy relevante. Y Pablo va a ir filtrando las preguntas del chat. Una última pregunta podría ser la vinculada a cómo nos ven, cómo ven desde fuera. ¿Cómo ven desde fuera la gestión que está haciendo España del problema? Porque yo sí coincido con grandes afirmaciones que se han hecho en el chat de que la actitud del gobierno ha sido por momentos, desde mi punto de vista, criminal, ¿no? Las mentiras, la manipulación de la información, o sea, ha sido una cosa... ¿Cómo se ve desde fuera
la gestión de la crisis, en este caso por parte del Ejecutivo español. ¿Hay noticias? ¿El tema está en los medios o sencillamente pues no aparece nada y se ignora la cuestión? Y No, ya no, luego no. después le damos la palabra al público que nos está viendo, que Pablo está filtrando ahí un montón de preguntas. Muchísimas gracias a todos los que han acudido a escuchar este ratito, ¿no? Aquí con nosotros, a compartir con nosotros este rato. A ver, claro que hay noticias y en algunos casos presentadas de manera dramática. Lógicamente, todo el mundo sabe aquí en Alemania el periódico más leído, o por lo menos el periódico más mirado, vamos a decirlo así, es el Bild Zeitung. Y el Bild Zeitung ha sido duro y un poco apocalíptico a la hora de presentar ciertas noticias desde España, pero bueno, eso no es normal, es sensacional, es un periódico sensacionalista, vive de eso, ¿no? Entonces no voy a comentar lo que dice el Bild porque, bueno, no merece la pena. De todas maneras, que sepáis que lo que dice el Bild genera opinión aquí en este país, ¿no? Desgraciadamente. Sí me parece relevante que periódicos ya serios como el Frankfurter Allgemeine Zeitung o el Süddeutsche Zeitung o Die Welt, esta semana pasada, han publicado columnas de opinión de las importantes, de las de cañón, durísimas con la acción del gobierno español en esta crisis. Durísimas, muy duras. Entonces, ahora mismo mis amigos y mis compañeros y mis empleados y mucha gente me preguntan qué me parece lo de España. Y todos miran con cara de madre del amor bendito, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Y yo no sé la verdad esa dicha que decirles, porque, hombre, yo puedo ser más o menos fan del gobierno actual que tenemos ahora, que los que me conocen saben que no lo soy. Pero una cosa es que me pregunten por qué mal lo está haciendo el gobierno de tu país y otra cosa es que me lo pregunten como me lo preguntan, qué mal lo está haciendo España, ¿no? Y entonces yo siempre salto y les digo, no, España lo está haciendo muy bien. Los trabajadores españoles lo están haciendo muy bien. Los médicos españoles, los enfermeros españoles, los bomberos, los militares, los soldados, la policía. Lo está haciendo mal el gobierno, pero eso es mala suerte. Aquí también ha habido malos gobiernos. Entonces, sí, aquí la prensa ha sido dura y ahora mismo la opinión pública está muy, muy enojada, sí. Perfecto. Si quieres, paso a hacer Muy bien, comentando Pablo, sí, sí. cosas del chat. Una es si estos tests se logra diferenciar si la persona tiene coronavirus o una influenza común y junto con otro que dice si hay planes para hacer pruebas serológicas en el futuro y así poder planificarse respecto a una segunda ola de contagio o tercera. A ver, primero, los test. ¿De qué test hablamos? El test de transferasa inversa PCR detecta y separa perfectamente el coronavirus SARS-CoV-2 de otros virus típicos y propios de la gripe, incluso de otros coronavirus. ¿Por qué? Pues porque lo que este test hace es simple y llanamente la tecnología PCR, es una tecnología que nos permite amplificar mediante una enzima moléculas de ADN. ¿Qué ocurre? Que este virus es un virus que tiene moléculas de ARN. Entonces, lo que hay que hacer primero es, con una transcriptasa, transferir ese ARN como un ADN y luego ya se amplifica. Y bueno, pues es una prueba de altísima fiabilidad para identificar el coronavirus 19, el que nos ocupa ahora, ¿no? Los test de anticuerpos basados en tecnología de aglutinación y de IgGs y de IgMs, de inmunoglobulinas, son algo menos específicos, son bastante menos específicos, pero también pueden dar buenos resultados
si el material sobre el que se soporta la minicromatografía, por llamarlo de alguna manera, y los reactivos de aglutinación son los adecuados. Si la fabricación ha sido buena, el test va a dar buenos resultados. Y de hecho, pues parece ser que hay algunos laboratorios que han conseguido fabricar ese tipo de test con una sensibilidad pues superior al 98%, ¿no? Lo cual está francamente bien. Y luego están los test serológicos de antígenos. Es otro campo. A ver, para que nos entendamos, el test de PCR intenta identificar moléculas del virus que nos ocupa. El test de antígenos intenta lo mismo, solo que de una forma menos específica. Un antígeno es una sustancia o, de manera general, podemos llamar antígeno todo aquello que entra en nuestro organismo y provoca una respuesta inmunitaria específica. Y el test de anticuerpos va a ser muy interesante a partir de ahora, que es precisamente de lo que les hablaba yo antes, este macroestudio que va a empezar la semana que viene aquí en Alemania. ¿Por qué? Porque el test de anticuerpos nos permite saber cuál es el nivel de inmunización, nos permite saber quién ha pasado el virus y cuál es su nivel de inmunización. Y nos permite saber, por tanto, cuál es el nivel de inmunización a nivel social. Por eso este test va a ser cada vez más importante y será el test que dentro de unos meses se haga mayoritariamente para saber cómo de bien o cómo de mal estamos inmunizados a este virus, ¿no? A nivel general. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que estos virus les encanta lo de mutar, ¿no? Son especialistas de la supervivencia. Y como especialistas de la supervivencia en un entorno natural caótico, pues ellos también se comportan de manera naturalmente caótica y tienen una tendencia muy alta a mutar. Si este nivel de inmunización frente a este coronavirus va a ser suficiente para proteger nuestro sistema inmunitario, para protegernos nosotros de futuras mutaciones, no lo sabemos, yo no lo puedo decir ahora. Si hay alguien en la sala que lo sepa, que lo diga, pero creo que no. Y entonces, bueno, pues no vamos a perder nunca un cierto nivel de incertidumbre. Pero es que es el mismo nivel de incertidumbre que teníamos antes de la crisis del coronavirus. Es decir, es que la Organización Mundial de la Salud ya había escrito un informe o Bill Gates había dicho en no sé qué año. Vamos a ver. Vivimos en un planeta en el que lo normal es que nuestro sistema inmunitario esté en continua guerra con miles y miles y miles de virus, bacterias, agentes patógenos, priones, qué sé yo. Y bueno, pues ocurre que la mayor parte de las veces ganamos porque nuestro sistema inmunitario ha venido evolucionando desde hace muchos cientos de miles de años y nos hemos convertido en supervivientes, ¿no? Pero a veces no ganamos y aparece una pandemia de estas. Y bueno, pues es lo que hay, es como es. Había la persona muy clara y dice, ¿cuándo acabará esta pesadilla? Yo lo sumo a una pregunta que yo tenía apuntada de antes, es si se estima cuándo se podría llegar al pico en Alemania y si el gobierno ha sido claro con las medidas a tomar o los pasos a seguir tanto del Estado como de la población. Sí, aquí el señor Wieland y el señor Troste. Wieland, el presidente del Instituto Robert Koch, Troste, el jefe de virología de Charité, han dicho claramente que el pico se espera a finales de abril, primeros de mayo. Y la canciller alemana Angela Merkel ha dicho claramente que estemos preparados hasta bien entrado el otoño. Es decir, aquí no va a venir nadie a decir, es que nos habíamos equivocado en junio. No, es que cuando llegue junio nos habrán dicho, bueno, parece ser que sí, que el pico estaba ahí en finales de abril, principios de mayo, pero ojo y alerta y atentos porque puede haber rebrotes y vamos a estar peleándonos con esto hasta bien entrado el otoño. Sí, mucha gente pregunta también sobre eso, sobre la estacionalidad, si igual, aunque logremos superarlo ahora, vuelva el siguiente año, o si con el tema del calor en verano sea una falsa... un espejismo, ¿no? Que con el calor, si es que es cierto, pues se logre superar, pero luego en el invierno vuelva. Muy complejo ahora, muy discutido en la comunidad científica cuál es la
la resiliencia de este virus ante cambios de temperatura. Parece ser que sí, que a temperaturas elevadas, por lo menos, ya hay mediciones que muestran que la permanencia del virus en el aire es muy, muy reducida, no inexistente, muy, muy reducida, y por lo tanto su grado de contagiabilidad pues también reducida, lo cual nos hace suponer que la carga viral a la que estemos sometidos en cuanto suban las temperaturas también sea menor, ¿no? Pero os digo que se discute mucho porque, por ejemplo, en Australia están terminando el verano y, sin embargo, el número de enfermos en Australia no termina de bajar y las infecciones siguen en aumento. Yo ahora mismo no puedo dar una respuesta a esa cuestión, ¿no? Lo que sí está claro es que este virus va a seguir el esquema de los otros que conocemos. Una epidemia se convierte en pandemia y después se convierte en endemia, y una patología es endémica cuando nos la encontramos con cierta regularidad, ante la que una gran cantidad de la población está inmunizada, otra parte de la población no. Hay parte de la población más afectada por estos rebrotes debido a enfermedades previas, y otra parte muy grande de la población que no está tan afectada, ¿no? Y yo creo que el devenir del coronavirus SARS-CoV-2 va a ser ese, se convertirá en endémico, y lo que nos tendría que volver a preocupar, mejor dicho, no nos tendría que volver a preocupar. Ante lo que nos tenemos que preparar es a fortalecer nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de respuesta de cara a la próxima pandemia, que no sabemos cuándo va a llegar, pero que estamos seguros de que va a llegar. Vale, entonces hay que prepararnos. Y por eso hay una pregunta también, ¿cuál es el impacto económico que se espera en Alemania? Y si siguen pensando que no hay necesidad de eurobonos bueno, ¿y qué medidas económicas han tomado y cuáles prevén tomar una vez se logre pasar esta crisis sanitaria? A ver, como me temía la pregunta, yo no soy economista, me he preparado aquí una chuleta para no contarle a nadie mentiras. Esa ¿no? pregunta era inevitable porque con la que está cayendo aquí, o sea, sí, el gobierno está, no sabe dónde sacar la plata. Me lo imagino, no creas tú que no. Me tengo aquí preparado una chuleta. Vamos a ver, el Instituto IFO de Múnich ha calculado para los próximos 6 meses pérdidas económicas en Alemania de 600.000 millones de manera optimista, ¿no? Calculan que para el fin de este año, si se mantuviera la evolución tal y como la estamos viendo ahora, la pérdida podría ser de en torno al 8% del Producto Interior Bruto alemán, que es muchísimo dinero. Para frenar esta crisis económica, el gobierno alemán ha preparado una serie de medidas, y yo me he apuntado a mí en mi chuleta las siguientes, ¿no? La primera medida que yo creo que es la más importante. Aquí en Alemania hay que cumplir una serie de requisitos muy estrictos para acceder a ayudas sociales, lo que aquí llaman el Hartz IV. Bueno, pues todos estos requisitos han desaparecido. Ahora mismo, cualquier alemán que demuestre que lo que tiene en su banco no le da para comer, no le da para vivir, recibe el Hartz IV. Han dicho que después, cuando pase la crisis, en otoño o el año que viene, se podrán hacer cuentas, ¿no? Pero de momento ningún alemán va a tener necesidad de no llegar a final de mes, porque si ve que no llega a final de mes, puede ir a su Arbeitsamt, a su oficina de trabajo, y solicitar esta ayuda social, ¿no? Me parece una medida muy importante. Pero medidas ya más en cuanto al tema del mercado laboral y de la protección de la industria alemana. Bueno, pues lo que han aprobado ha sido 150.000 millones en créditos que no se van a pagar ni intereses, nunca, ni cuotas los primeros 3 años. Es decir, si yo ahora pido un crédito, tengo una pequeña empresa, soy autónomo o tengo una empresa de menos de 20 empleados,
puedo acceder a un crédito de hasta 20.000 euros o hasta 70.000 euros, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, para mantener durante 1, 2, 3 meses cerrada mi empresa. No voy a tener que devolver ni un duro los primeros 3 años y luego no voy a tener que pagar ningún tipo de interés. Y se ha aprobado también un paquete global de 600.000 millones para atender otras necesidades del empresariado y los autónomos y los trabajadores alemanes, ¿no? Algunas cosas que se han ido filtrando que ya están aprobadas, ¿no? Por ejemplo, para todos los autónomos, todas las empresas de menos de 20 empleados y lo que aquí se llama Kleingewerbe, que son empresas de entre 5 y 10 empleados, se ha aprobado un paquete de 50.000 millones, al que ya se puede acceder desde ya mismo. Asimismo, se han aprobado para todos aquellos que recibían ayudas del Estado, Hartz IV, subsidio de desempleo, etcétera, etcétera, aproximadamente 2 millones más de euros cada mes para atender estos gastos. Se ha aprobado un paquete de 150.000 millones de euros para todas aquellas empresas que pierdan su actividad. Es decir, saben que va a haber empresas que van a tener que cerrar. Entonces, no solamente para que puedan cubrir los gastos que ello conlleve, sino, más importante, para que vuelvan a refundar la empresa. 150.000 millones de euros, para que pueda haber nuevas fundaciones o refundaciones de empresas que se van a ver obligadas a cerrar. Aquí no se ha prohibido despedir a la gente, obviamente, y se ha aprobado un paquete por el cual cualquier autónomo de este país puede acceder desde ya a un crédito inmediato. Desde ya significa que pueden ir el lunes a solicitarlo y el martes lo tienen en la cuenta, de 15.000 euros. Para cualquier autónomo de este país. ¿Qué se pide como condición? Una declaración jurada de la situación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es lo que se pide. No se pide la declaración de la renta del año pasado, ni la declaración no, se pide una declaración jurada que, lógicamente, en caso de que fuera necesario, pueda ser llevada a tribunales, ¿no? Y, por último, se aprueban con carácter general 400.000 millones que va a poner a disposición el Banco de Fomento Alemán, el KfW, 400.000 millones para cualquier tipo de contingente que pueda surgir, para empresas grandes que tienen que pagar créditos a institutos crediticios extranjeros, para ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que esas son las medidas más importantes que ha adoptado el gobierno alemán. Medidas que, por cierto, no son las únicas. Lo que ocurre es que ahora van a empezar a aparecer las medidas de carácter local que van a establecer los gobiernos de los Länder y de los ayuntamientos. Pero de esas me imagino que irán apareciendo a partir de dentro de 2 semanas, quiero creer. Muy interesante. Entonces vemos que Alemania va a tomar medidas y que estas, pues supongo que también dependerán las medidas de cada país, no tanto una respuesta general europea, sino de cada país. Había alguien preguntando, ya volviendo otra vez al tema científico, era este tratamiento que se había aprobado al principio en Francia y luego Trump popularizó, que era el uso de hidroxicloroquina, disculpa mi pronunciación, y acitromicina, ¿no? Que era cloroquina y acitromicina, sí. Que entonces si se está usando este tipo de tratamiento en Alemania, y si se ha visto algunos resultados o está descartado. Este es un tratamiento que se está utilizando, creo que en toda Europa, de manera experimental, en grupos en principio reducidos de hasta 100 personas. El ejemplo que yo conozco, del que puedo hablar de primera mano, es un grupo pequeño, aquí en la Clínica Universitaria de Leipzig, de 25 personas, y de estas 25 personas ya han recibido la alta 14 y han mejorado mucho su cuadro clínico otros 4.
lo cual quiere decir que, bueno, como terapia paliativa parece que funciona, ¿no? Lo que ocurre es que ahora mismo el esfuerzo investigador se está centrando en desarrollar un medicamento efectivo contra el virus. Porque, claro, estamos hablando de tratamientos paliativos en el sentido de que lo que estamos observando es pacientes que abandonan su estado crítico en el desarrollo de su enfermedad porque abandonan el estado crítico de los procesos inflamatorios en las vías respiratorias. Pero esto no disminuye la carga viral en muchos de estos pacientes, que siguen siendo pacientes de coronavirus que siguen ingresados normalmente. ¿No? Hay una pregunta que también está en el chat y que me parece muy interesante y también vinculado a la cuestión sanitaria. A un problema que está teniendo lugar en España es el contagio de los sanitarios. Claro, hay un problema gravísimo, ¿no? Y es que los sanitarios, como hay desabastecimiento de material, pues evidentemente a la hora de enfrentar la amenaza, pues se contagian, ¿no? Esos problemas obviamente brillan por su ausencia en Alemania, ¿verdad? Ni se habla, es un tema que ni se discute, ¿no? Es un tema que no sale, ¿no? No es que... Vamos a ver. Lo decía al principio de nuestra conversación, Edu. Aquí llevan desde principios de enero, comprando EPIs como locos. Como locos. O sea, no os lo podéis ni imaginar. Por camiones. O sea, una barbaridad. Y siguen haciéndolo, o sea, quiere decir, y siguen llegando, ¿no? Entonces, ese no va a ser el problema. O sea, de momento, yo no creo que vaya a haber un problema de desabastecimiento en Alemania, aparte de que aquí en Alemania se fabrican made in Germany, no made in China, se fabrican EPIs y mascarillas, ¿no? Y están trabajando, por lo que yo sé, pues a tope. Entonces yo creo que no va a haber un problema de desabastecimiento. Si el número de infecciones, por el motivo que fuera, fuera repentinamente tan alto y el número de ingresos hospitalarios fuera repentinamente tan alto que pusiese en peligro las existencias de EPIs ahora mismo en Alemania, yo creo que una de las cosas que iba a ocurrir, por lo que respecta a uno de los hospitales con los que tengo contacto, sé que va a ser así. El protocolo prevé que se reduzca el personal sanitario antes de obligar al personal sanitario a atender a enfermos sin protección adecuada. Pablo, no sé si hay alguna pregunta más o ya acabamos por hoy. Como queráis. El micro, Pablo. Vale. Un segundo que se me olvidó silenciar esto. Bueno, había algunos otros tipos de preguntas. Yo creo que si quieres una última, que es si se puede usar el plasma de los curados para ayudar a los pacientes más graves, o al menos para hacer investigación a futuro. Vamos a ver, de hecho hay ahora mismo clínicas que lo están probando, ¿no? Están intentando hacer tratamiento paliativo y mejorar la respuesta inmunitaria en pacientes con coronavirus aplicando transfusiones de plasma con una cantidad importante, con unos títulos importantes de anticuerpos, ¿no? ¿Hasta qué punto esta terapia va a ser o puede ser efectiva y puede ser llevada a cabo en grandes cantidades? Pues me parece que ahora es difícil de valorar. No lo sé. La respuesta sería no lo sé. Pero sé que se está probando con relativo éxito, sí. Sí. Bueno, pues la verdad es que, Luis, como siempre, muchas gracias por cooperar con este instituto al que quieres y que sabes que también te quiere a ti. Y sí. Hay una cosa que no puedes despedirme sin dejarme que la diga. No, por supuesto, dilo.
porque he leído cosas muy absurdas en las redes sociales sobre el neoliberalismo, el liberalismo, el comunismo, el capitalismo y que todo esto es culpa de los liberales y no sé qué y no sé qué más. No, esto no es culpa de los liberales, esto es que la naturaleza es como es y o estamos preparados para enfrentarnos a los problemas que nos propone o no lo estamos, es así de fácil, ¿no? Y o estamos preparados a utilizar las herramientas de que nos hemos dispuesto haciendo una buena gestión o no lo estamos. Pero no tiene nada que ver ni el comunismo ni el liberalismo. Es más, el liberalismo aporta valores muy importantes a la hora de superar este tipo de situaciones. La responsabilidad individual. Señores, que el problema no es que yo me infecte mañana. El problema es que si no me convierto en portador, puedo matar a 4. El problema es que yo puedo matar a 4. Yo no sé cómo la gente puede dormir pensando que puede ser que por mi tontería de salir a no sé dónde haya podido matar a 4 personas. Responsabilidad individual, uno de los principios claves del liberalismo. Otro de los principios claves del liberalismo desde el punto de vista de la economía. Lo que les he contado hoy sobre la descentralización y la gestión privada de laboratorios y servicios médicos en Alemania no es un invento, es así. Y eso es algo que ha protegido muy mucho la democracia liberal alemana y de lo que la democracia liberal alemana está muy orgullosa. Y yo, que formo parte de ello, también. El liberalismo no es el problema. Para nada, es la solución. Aporta muchas soluciones. Quería decirlo necesariamente, Edu, perdona. No, pero es que además, por supuesto, yo creo que ha quedado la defensa de, por ejemplo, las soluciones descentralizadas y policéntricas que se ha hecho hoy, pues yo creo que en ese sentido va, ¿no? Aquí se han restringido libertades de manera obscena y en parte estamos como estamos. Pero bueno, ha sido un placer como siempre charlar, tenerte aquí en el Juan de Mariana. A ver si la próxima vez nos vemos pues en persona en la sede de La Latina para disfrutar de un sábado y de la posterior cena y todos recuperamos nuestra vida y nuestra normalidad. A todos los que nos vieron en redes, pues muchísimas gracias. Hemos llegado a 233 personas en YouTube en directo en la charla, o sea que muchas gracias por el interés mostrado. Claro, hoy teníamos a uno de los grandes, que es Luis Ignacio, y que bueno, pues ha explicado muy bien las virtudes y los defectos de la situación en Alemania, comparándola, bueno, con lo que nos toca aquí en España. Nos ha visto también gente de América Latina, que me consta por el chat, Leven, Asanowski y otros conocidos. Y como siempre, pues a todos muchísimas gracias. Feliz noche de sábado para los que están en Europa, feliz tarde para los que todavía están en América Latina y nos vemos el sábado que viene. Pablo, muchas gracias ahí por llevar el control también técnico de todo y hasta la próxima, hasta el próximo sábado. Gracias, Luis. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos los que habéis venido a vernos. Gracias, de verdad. Hasta la próxima.